Bueno, buenas noches, siendo las 8:05, ya con 5 minutos de tolerancia, arrancamos con la primera reunión académica de SEMRO. Buenas noches a todos. Este año nos va a tocar otro año parecido probablemente y desgraciadamente al pasado, pero a mí se me hace que vamos a estar un poquito más preparados. Por lo menos yo monté algún tipo de estrategias como para que algunas de las cosas que pasaron el año pasado no se repitan este año. Y una de ellas fue implementar un sistema de plataforma web que sea seguro, que esté suscripto, que no tengamos ningún tipo de límite de tiempo ni técnico, que esté grabada las charlas, la vamos a grabar por partida doble a través del sistema de Zoom y a través de otro sistema que lo va a hacer el soporte técnico Nicolás Mancinelli, que está con nosotros ahora. De modo que, bueno, todas las reuniones de este año van a estar grabadas, así como los ateneos de FACEN lo estuvieron el año pasado, de modo que el que no pueda escucharlo en tiempo real lo va a poder escuchar en diferido, el que quiera reescucharlo lo va a poder reescuchar, y eso creo que es un material muy importante. Hoy tenemos el honor de contar con nosotros a alguien que yo aprecio mucho y desde hace muchos años, porque nos conocimos cuando éramos mucho más jóvenes. Él ahora es hepatólogo del HPR, del grupo Gamma, del hospital privado, pero nosotros nos conocimos cuando era el hospital ferroviario. No, perdón, del grupo Oronio. Me acabo de mandar un furcio terrible. Perdón. Pero bueno, no hay nadie que esté ligado de una manera muy terrible a ninguno de los dos lados. Pero bueno, en lo que eran los ancestros del hospital privado, cuando eso era el hospital ferroviario, nosotros tomamos café con Julio y Hugo Paló. ¿Te acordás, Julio? Allá por el año, década del 80, ¿no? Temprana de la década del 80. 90. Claro. Yo después, exacto, fines de los 80. Yo después empecé con Ariel en el hospital español y como que era mucha carga, entonces tuve que dejar el ferroviario y abocarme totalmente al español. Bueno, Julio es adjunto de la Cátedra de Gastroenterología de la Facultad de Ciencias Médicas, es hepatólogo del Grupo Oronio, vuelvo a pedir disculpas por el furcio, y es investigador en fellow de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Así que, bueno, sabe mucho del tema y yo he escuchado muchas charlas de él a propósito de una de hace no mucho tiempo que se hizo en el anfiteatro mismo de la cátedra, que yo tuve la suerte de participar, así que, bueno, te dejo la pantalla toda para vos, Julio. Bueno, les voy a decir a los participantes que las preguntas las hacemos como habitualmente en los últimos 5 minutos por chat y yo se las retransmito verbalmente a Julio. Si se da el caso de alguna discusión que surja como necesidad verbal, se les puede dar la posibilidad de hablar. Pero en principio serían por escrito y yo se las retransmito verbalmente a Julio. Julio. Bueno, buenas noches. Gracias, Ricardo, y gracias a la Sociedad de Endocrinología por la invitación. El honor es mío. En tiempos de pandemia vamos a enfocar un tema que en realidad, sin tener las connotaciones de una virosis, indudablemente tiene, por sus números y por la gravedad en el tiempo, yo diría cualidades similares, que es la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Bueno, ¿cómo avanzo con esto? Discúlpenme. Con la flecha a la derecha, Julio. Ahí está. Acá. Y a lo largo de esta charla voy a tratar de dividirlo esquemáticamente para tratar de ver cuáles son los puntos más actualizados en relación a las definiciones, epidemiología, prevalencia, y así sucesivamente con los otros hasta llegar a cuáles son
los esquemas actuales propuestos para su tratamiento. En relación a las definiciones, y esto es algo que en hepatología y en anatomía patológica y en ultrasonografía es muy claro, es que la enfermedad hepática grasa no alcohólica se caracteriza o se define, obviamente, por la presencia de esteatosis. Y esta esteatosis, que es la presencia de grasa en el hígado por encima de lo normal, que ahora vamos a ver, puede ser evidenciada imagenológicamente en lo que hace al diagnóstico de todos los días en la ultrasonografía, o histológicamente cuando uno debe recurrir a la biopsia hepática. Y básicamente se define como la grasa que está en el hígado, pero en ausencia de un origen secundario. Y estos orígenes secundarios son relativamente frecuentes, y uno está obligado a pensar en ellos y obviamente a descartarlos, básicamente consumo excesivo de alcohol y la ingesta de determinadas drogas esteatogénicas. Y en este sentido, este origen secundario puede manifestarse como histológicamente uno habla de esteatosis macrovesicular, o sea, las células hepáticas están reemplazadas por una gran gota de grasa que desplaza el núcleo, es una macrogota, y eso es lo que se ve en el consumo excesivo de alcohol, en las hepatitis virales generadas por el genotipo 3 del virus C de la hepatitis, en los estadios tempranos de la enfermedad de Wilson, y esto es muy importante, porque cuando uno diagnostica esteatosis en una persona joven sin el background metabólico que define a la enfermedad grasa no alcohólica, tiene que pensar siempre en la enfermedad de Wilson. Y en otras circunstancias de las cuales los fármacos como la miodarona y el metotrexato son los que más frecuentemente vemos involucrados. Hay dos que ustedes conocerán mejor que yo, que son dos, el nipomersen y el lomitapide, que se han utilizado o se utilizan en determinadas dislipemias. Y la esteatosis microvesicular, en la cual la célula hepática está llena de microvesículas hepáticas y no de una gran gota de grasa. Y esta esteatosis, que incluye determinadas patologías, quizá la más conocida actualmente sea el hígado graso agudo del embarazo o el síndrome HELP, porque el síndrome de Reye que se veía en chiquitos estaba asociado a la administración de aspirinas, cosa que no se hace más, pero tiene la característica, cuando uno ve estas esteatosis, de que hay un compromiso de las organelas en el hepatocito mucho más serio, fundamentalmente un daño mitocondrial asociado. Pero volviendo al capítulo metabólico, y cuando no existe un origen secundario, en la mayoría de los pacientes, la enfermedad hepática grasa no alcohólica se asocia a comorbilidades metabólicas. Básicamente o frecuentemente obesidad, diabetes y dislipemia. E histológicamente, estamos hablando de macroesteatosis, ya de gotas grandes, la caracterizamos en el hígado graso no alcohólico, o esteatosis simple, que es la mera presencia de grasa sin evidencias de injuria hepatocelular. Y esta presencia de grasa debe superar el 5% del contenido hepático total, que es lo que es el umbral fisiológico a partir del cual uno considera que la presencia de grasa ya es un hecho patológico. Y el otro cuadro, diferenciado de la esteatosis simple, es lo que se conoce como NASH, que es la esteatohepatitis no alcohólica, en la cual a la presencia de grasa en un tenor superior al 5% se agrega injuria hepatocelular
el balonamiento, hay inflamación y puede o no haber fibrosis. Pero lo concreto es que hay daño hepatocelular. Hoy se ha propuesto, al margen de lo que es esteatosis simple y NASH, del cual yo les hablaba recién, una nueva clasificación discutible y discutida, pero es importante al menos mencionarla, porque esta clasificación parte del concepto de que todo es una misma enfermedad y que lo que uno ve son estadios evolutivos de esta misma enfermedad que pueden quedarse en la etapa de esteatosis simple y o progresar en determinados casos al NASH y eventualmente a la cirrosis y eventualmente al carcinoma primario de hígado, pero siempre asociados a cuadros metabólicos, ya sea el sobrepeso o la obesidad, que definirían este cuadro de enfermedad hepática asociada al metabolismo, o bien la diabetes de tipo 2, o bien en personas lean, o sea, individuos con un BMI normal, tanto entre caucásicos o asiáticos, pero que tienen indudablemente un riesgo o un marcador metabólico. Y al menos 2 de estos ayudan a definir en este grupo, que es de un 10% de individuos lean, que pueden tener perfectamente una esteatosis simple, un NASH o una enfermedad hepática asociada al metabolismo. Esto puede que se imponga o no se imponga, pero ya está estableciendo un concepto diferente en el sentido de que el hígado graso no es algo que se queda como esteatosis simple o que arranca como NASH. Lo más razonable o probable es que muchos de los NASH, o sea, cuadros severos que uno ve, se inicien como esteatosis simple y por determinadas comorbilidades progrese hacia el NASH. En relación a la prevalencia y epidemiología, en la población general, hoy día la presencia de hígado graso es de alrededor de un 25%, y en los Estados Unidos probablemente ya de un 30%. En este grupo poblacional, la enfermedad hepática severa, el NASH, es de muy baja prevalencia. Sin embargo, esto aumenta significativamente en los obesos, tanto en el área de la esteatosis simple como en el área de la enfermedad evolutiva o progresiva con daño hepático, NASH. Y ni hablar en los obesos mórbidos, aquellos que tienen un BMI superior a 40, perdonen si no es la terminología adecuada, creo que ha quedado fuera de tiempo este nombre de mórbido, pero lo cierto es que en este grupo poblacional de obesos, la presencia de esteatosis es universal prácticamente y alrededor de un 50% tienen NASH. Y obesos o no obesos, los diabéticos, fundamentalmente de tipo 2, tienen una, una elevada proporción de esteatosis simple y de NASH. También es importante destacar que los obesos mórbidos y los diabéticos tienen una alta incidencia de cáncer de hígado. Mejor dicho, tienen una mayor predisposición de carcinoma primario hepatocelular, incluso sin pasar por la etapa de cirrosis. Uno está acostumbrado a encasillar al carcinoma primario de hígado sobre la base de una cirrosis hepática, cualquiera sea su etiología. Bueno, en este tipo de enfermedad, en el NASH, se ha visto de que no es necesario llegar a la fibrosis, no es necesario llegar a la cirrosis, ni a la fibrosis avanzada para desarrollar un carcinoma primitivo de hígado. ¿Qué es lo que hay en nuestro medio? Es muy interesante el trabajo que desarrolló el doctor Lucas Muñoz, un ex
residente del Servicio de Gastroenterología, que durante un periodo de 2 años se tomó el trabajo de hacer la histología en 34 pacientes mayores de edad que fueron sometidos a cirugía bariátrica en el Hospital Centenario. Y encontró una prevalencia de esteatosis en este grupo de un 60%, indudablemente más baja que lo que yo mostraba recién, y una prevalencia de NASH de un 21%, también más baja que el slide anterior. ¿Qué características poblacionales había en este grupo para justificar estas diferencias? Yo no lo encontré analizado en el estudio del doctor. Probablemente el número de pacientes no sea suficientemente elevado o no representen de manera homogénea a la población de Rosario. Pero, de todos modos, vale el intento de demostrar de cuáles son nuestros números, porque puede que esta sea la realidad en nuestro país. Lo que hicimos posteriormente, tuve la fortuna de que me apoyasen en este estudio, dirigir una encuesta en toda Latinoamérica que estaba dirigida en realidad a los recursos que había en los hospitales para tratar las complicaciones de los cirróticos. Hicimos una encuesta que se realizó un día de marzo de 2018 con todos los cirróticos descompensados internados en 65 centros de 13 países. Y pudimos observar, para mí fue una sorpresa honestamente, de que la segunda causa etiológica dentro de los 376 pacientes que estaban internados ese día era el NASH. Y de que, me tapa un poquito acá el cuadro, por ahí no puedo leer, pero de que el porcentaje de diabetes y de pacientes con BMI por encima de 30 era significativo. O sea, esto en el grupo total. O sea que más allá de lo que significan en el NASH, la diabetes, la obesidad, la resistencia a la insulina, etc., indudablemente también significan una comorbilidad importante en la evolución de cualquier hepatopatía crónica, cualquiera sea su causa. También debo decir que la hepatitis C, que ustedes ven en tercer lugar, un 7%, está camino de desaparecer prácticamente como causa de internación en cirrosis gracias a los nuevos tratamientos que son tremendamente efectivos, y el alcohol permanece en primer lugar. Y esto es en espejo lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa actualmente, con las causas etiológicas en ese orden y con las causas de pacientes que van a trasplante. Y se supone que el NASH como causa de hepatopatía crónica en pacientes trasplantables, en una década más sin duda va a ser la primera causa que lo justifique. ¿Cuál es la relación entre estos cuadros histológicos de esteatosis y la diabetes? Hay una relación mutua, recíproca. Los pacientes que tienen hígado graso o NASH indudablemente tienen un aumento en el riesgo de desarrollar diabetes, y hay un aumento sinergístico en el riesgo de diabetes cuando se combinan con obesidad o resistencia a la insulina. Y estas circunstancias determinan que estando 2 de ellas presentes, o 3, o todas, determinan que el riesgo de desarrollar diabetes, indudablemente, eso lo saben ustedes muy bien, es mucho más alto. Y por otra parte, los pacientes que tienen diabetes, indudablemente, tienen un aumento en el riesgo de NASH, tienen un aumento de riesgo de morirse de cirrosis, cualquiera sea la causa, pero probablemente combinada con un hígado graso como base. Tienen también un aumento en el riesgo de morirse de enfermedad hepática, mayormente atribuible al NASH, y también un aumento en el riesgo
de desarrollar enfermedades hepáticas crónicas. No hay ninguna duda de que el virus C, por ejemplo, o el alcohol generan un daño diferente en un individuo gordo y o diabético y o dislipémico y o con trastornos en el metabolismo del hierro que en un tipo lean sano. A tal punto de que en algunos investigadores han llegado a dudar acerca del rol del alcohol en la cirrosis hepática como causa única, lo cual indudablemente debe suceder en algunos individuos porque hay un trasfondo genético también. Pero las comorbilidades se han transformado en factores que uno indudablemente no puede ignorar hoy en las hepatopatías. Y yendo a las patologías endócrinas en las cuales uno puede observar hígado graso, al margen de esta relación en la que yo me refería a la diabetes, una de ellas es el hipotiroidismo. Está, como en esta figura, ustedes pueden ver, el porcentaje de individuos con hígado graso, con enfermedad hepática grasa, es mucho más elevado, significativamente más elevado, en individuos con hipotiroidismo que en individuos que no lo son. Del mismo modo, en un síndrome que a nosotros nos enseñaban antes como de Kimmelstein-Wilson, no sé si lo siguen enseñando igual, pero era el ovario poliquístico, gorditas, con hipertricosis, pero se ha visto hoy, y también uno lo tiene que tener en cuenta, de que estas personas pueden desarrollar hígado graso no alcohólico. Lo mismo en personas con hipogonadismo, se ha descrito la presencia de hígado graso no alcohólico, y también en pacientes con hipopituitarismo, puntualmente con déficit de hormona de crecimiento. En pacientes con apnea de sueño o síndrome obstructivo, es algo más discutible acerca de qué es causa y qué es consecuencia. Pero lo cierto es que los individuos que tienen este síndrome, generalmente, gordos o no, la mayoría son gorditos, pueden desarrollar hígado graso. La diferencia entre todas estas endocrinopatías y la diabetes y los distintos grados de obesidad es que probablemente en estas los pacientes no desarrollen NASH. Y corregida la endocrinopatía, el hígado graso pueda revertir. Y la evolutividad que uno ve en diabéticos u obesos probablemente no esté presente en estos casos porque tienen un tratamiento puntual y con un grado de respuesta probablemente mayor que el síndrome metabólico. Respecto de la fisiopatología de este cuadro, lo que hoy se sabe es que indudablemente los factores ambientales, sedentarismo y lo que ustedes ven ahí como alimento, son el combustible básico de esta enfermedad, a la cual se agregan indudablemente factores genéticos. Y como muestra la figura, de un hígado normal uno puede pasar a un hígado graso simple, que puede ir a una esteatohepatitis no alcohólica y eventualmente a una cirrosis hepática. Pero vean ustedes que esto no es unidireccional, y ese también es un concepto nuevo en hepatología. La irreversibilidad de las hepatopatías crónicas y de la cirrosis, inclusive, es hoy un concepto antiguo. Hoy se sabe muy bien que en cualquiera de estas etapas, y o en cualquiera de las etapas de cualquier hepatopatía crónica, con tratamiento etiológico o con el tratamiento más adecuado, existe la posibilidad de frenar la evolución y o incluso revertirla parcial o totalmente. Respecto de qué manera, en esto voy a ser
lo voy a dar dentro de mis limitaciones, no voy a invadir terreno endocrinológico, pero lo cierto es que los individuos con obesidad y con aumento de la grasa subcutánea y visceral tienen un mayor aflujo de ácidos grasos hacia el músculo y hacia el hígado. Y este influjo de ácidos grasos hacia el hígado genera un aumento de triglicéridos que, no obstante ser exportados en mayor medida que en un individuo normal, esa exportación, no alcanza a compensar el aumento de la síntesis de ácidos grasos y de triglicéridos. Por lo tanto, se empiezan a acumular los triglicéridos en el hígado, cuya oxidación estaría disminuida porque la influencia de la insulina y la glucosa sobre estos factores de transcripción determinan que la oxidación sea menor y que a su vez haya una de novo lipogénesis que contribuye a que finalmente los triglicéridos hepáticos se incrementen. Pero hay un aspecto mucho más interesante, que es la microbiota intestinal. Está demostrado que los individuos no necesariamente obesos y no necesariamente con hígado graso todavía, dependiendo de la alimentación que hacen, de la calidad de alimentación que hacen, tienen una microbiota, o sea, una población a nivel del intestino, que es diferente de una dieta de proteínas, verduras y frutas. No es lo mismo el que come hidratos de carbono en exceso y regularmente que aquel que hace una dieta mediterránea. Puntualmente, en los individuos con hígado graso, con NASH, probablemente en etapa tardía, esto ya está observado y lo está experimentalmente, se ha visto que esta microbiota, más probablemente una síntesis endógena aumentada de alcohol, y eventualmente el alcohol que puedan tomar, genera un daño disruptivo en la pared del intestino que permite la translocación de lipopolisacáridos y partículas microbianas que, en el hígado actúan sobre la población celular microscópica, básicamente las células estrelladas, que son las que producen fibrosis, y las células de Kupffer, que son los receptores primarios de todas estas sustancias, y todo eso determina progresivamente daño hepático, balonamiento, y contribuye también a la esteatosis junto a la dieta que estos individuos hacen. Hay una hiperproducción de citoquinas y eso se transforma en un círculo vicioso que indudablemente contribuye al daño. Y esto es muy interesante porque está demostrado experimentalmente que una cepa de ratas, OB, que son gordos, tiene una síntesis exagerada de alcohol en el intestino. Y es probable que en alguna medida esa síntesis exagerada de alcohol, pienso yo, contribuya a que haya una gran similitud en el daño hepático que produce el alcohol, básicamente el exógeno, que uno ingiere, y probablemente parte de este alcohol endógeno. Porque es curioso que el daño que uno ve en el NASH sea prácticamente indistinguible del que ve en el alcohólico. Que habrá megamitocondrias, que habrá más hialina de Mallory, pero lo cierto es que hay alguna base común, en mi opinión por lo menos. A la dieta, los factores de sedentarismo, que también son una epidemia, se agregan factores genéticos. Y estos factores genéticos influyen o influirían en cada uno de los pasos que se encadenan para generar el daño hepático y finalmente la fibrogénesis. Y los más estudiados son estos tres, cuyos nombres yo aclaré al pie del diapositivo,
y que sí está demostrado, por ejemplo, que el PN, el patatín-like, fosfolipasa domain, etc., está muy presente, como le comentaba Ricardo inicialmente, en los hispanos o hispánicos en Estados Unidos, que muestran una mayor prevalencia de NASH. No sé si será por esta cuestión genética o porque constituyen una población económica y socialmente diferente, con ingresos diferentes y probablemente también con acceso a alimentos que no sean los más recomendables para uno. Lo cierto es que, insistiendo en la clínica, el hígado graso puede o no evolucionar a la esteatohepatitis y esta eventualmente o no a la cirrosis. Y aquí está resumido lo que habitualmente se ha observado en estudios epidemiológicos progresivos. La mayor parte de los pacientes, 70-75%, tienen solamente una esteatosis simple y 1 de cada 4 de ellos puede evolucionar o evoluciona de hecho al NASH y esto a la fibrosis o a la cirrosis. Pero, les reitero, esta progresión, este diapositivo es algo antiguo, por eso respecto de fibrosis y cirrosis no está el camino bidireccional, pero siempre está la posibilidad de revertir o detener idealmente esta progresión. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Básicamente por ultrasonografía. Normalmente el ecografista ve que el hígado brilla más que lo que debe brillar y dice este es un hígado esteatóxico moderadamente o mayormente. Pero hay que tener en cuenta una cosa. La definición de hígado graso significa más de un 5% del volumen del hígado reemplazado por grasa. Y la ultrasonografía solamente lo detecta a partir de un umbral de alrededor del 20%. Lo cual significa que hay un periodo de sombra para el imagenólogo en el cual la grasa puede estar y no ser detectada. Por otra parte, esto no es por menospreciar a este parámetro, es utilísimo, pero tampoco es fácil que distinga la ultrasonografía a los cambios tempranos o al hígado graso simple de una cirrosis temprana. El laboratorio es muy importante porque uno tiene el concepto de que las transaminasas normales son sinónimo de ausencia de inflamación y que eso significa una cierta benignidad o indolencia en la evolución de la enfermedad. En realidad no es así. Si bien las transaminasas movidas traducen inflamación hepática y generalmente se asocian a NASH, los niveles normales de transaminasas no descartan la evolutividad. Por eso uno no debe basarse únicamente en el laboratorio y o en la ecografía. Lo que puede hacer, indudablemente, es recurrir a otros elementos, como puede ser la tomografía computada o lo más sofisticado, aunque muy caro, es la resonancia magnética, que es la más sensible y la más específica para detectar grasa en el hígado. En este diapositivo no figura el FibroScan. El FibroScan en realidad es un elemento que mide la dureza del hígado, la rigidez, y es excelente para detectar fibrosis. Cuando hay grasa en el hígado o en los individuos gordos, el FibroScan tiene un menor margen de rentabilidad. Y hoy hay algunos aditamentos nuevos, uno se llama CAP, que permite estudiar la fibrosis en individuos con hígado graso o con grasa. ¿Cuál es el tratamiento que uno tiene en mente para estos pacientes? Indudablemente, ante el diagnóstico humoral y ultrasonográfico, descartar otras hepatopatías, evaluar los elementos del síndrome metabólico
indicar abstinencia completa e indicar cambios en el estilo de vida. ¿Qué significa cada uno de estos 4 puntos? Descartar otras hepatopatías, evaluar junto al endocrinólogo, no corresponde al hepatólogo, corresponde orientarse, pero no meterse en otro terreno, los elementos del síndrome metabólico. Indicar abstinencia completa, esto está discutido, porque algunos han observado que un mínimo de ingesta alcohólica diaria pareciera proteger de esta patología. Y otros indudablemente no piensan de la misma manera y creen que uno tiene que ser abstinencia completa. Los que están con lo que se llamaba o se llama la paradoja francesa, que se explicaba a través de la ingesta del vino tinto de ellos y una menor incidencia de vasculopatías y coronariopatías en los pacientes franceses respecto a los que no ingerían vino tinto. Algo debe haber, pero también hay algo que es la dieta mediterránea y que indudablemente para quien la cumple parece marcar una diferencia respecto de lo que es la dieta occidental moderna rellena de hidratos de carbono. Y los cambios en el estilo de vida son indudablemente dirigidos a modificar el sedentarismo e indicar los ejercicios o los movimientos adecuados de acuerdo a la edad del paciente. Pero si transcurridos 6 meses y cumplidas todas estas pautas, las transaminasas siguen movidas o algún elemento imagenológico o clínico hace pensar que esto no anda bien, indudablemente uno debe recurrir a la biopsia hepática, porque puede en ella encontrar fibrosis no diagnosticada por todos los métodos anteriores y establecer indudablemente un pronóstico diferente o plantearse un tratamiento diferente. O sea que en resumen, hasta acá, se ha visto que la pérdida de peso indudablemente mejora la histología en relación a la grasa e incluso a la fibrosis. El ejercicio indudablemente mejora el desorden metabólico de los pacientes. La cirugía bariátrica obviamente está limitada para determinados pacientes que no solo cumplan requerimientos metabólicos o de la balanza, sino también psiquiátricos, entiendo yo, por eso no se la plantea de manera prematura habitualmente. Respecto de la obesidad, esto indudablemente ustedes lo conocen mejor que yo, hay 2 drogas, que son la sibutramina y el rimonabant. La sibutramina fue retirada del mercado por trastornos cardiovasculares severos, y el rimonabant, con el cual tuvimos oportunidad de trabajar en la sala, determina cuadros depresivos que en algunos casos llegaron al suicidio, por lo cual eso hoy quedó en otro terreno. Y el Orlistat, el liraglutide y la combinación de bupropión más naltrexona son aquellos que, según pude informarme yo, porque no son drogas que yo maneje, son las que están aprobadas en la República Argentina para manejar farmacológicamente la obesidad. Y reitero, porque va a ser útil para el próximo diapositivo, tener en cuenta este esquema, disculpen la insistencia, respecto de lo que es el hígado graso simple, sin inflamación, lo que es la esteatohepatitis alcohólica, que incluye daño e incluso fibrosis, y lo que es la cirrosis, que puede eventualmente ir a un carcinoma hepatocelular. Y en cada una de estas etapas están, por debajo, pueden ver ustedes, todos los fármacos, o la mayoría de ellos, en el diapositivo siguiente hay uno nuevo,
que han sido propuestos y probados en distintos tipos de estudio, en distintas fases, para tratar desde la esteatosis a la fibrosis a la cirrosis. Y que afectan los distintos pasos de daño, la oxidorreducción, la citotoxicidad por los lípidos, la fibrogénesis, etc. Y aquí pueden ver ustedes, perdón. Me avisó que estaba sin batería. Y aquí pueden ver ustedes la cantidad de fármacos que han sido estudiados y son estudiados. El más nuevo de esos, que está publicado ahora este mes en Gastroenterology, o muy recientemente, es el aldafermin. El Fibroblast Growth Factor 19 es un factor que se produce en el ileón ante el estímulo de los ácidos biliares y regula o hace regular de manera significativa los mecanismos metabólicos de hidratos de carbono y grasas en el hígado. El liraglutide, que ustedes conocen bien. Pero yo cuando veo esto, no sé si alguno de ustedes pasó por la facultad cuando había una materia que se llamaba terapéutica clínica. Y alguien en esa cátedra una vez nos dijo que cuando hay un remedio para muchas enfermedades, es un remedio excelente. Y cuando hay muchos remedios para una enfermedad, la efectividad está en duda. Yo creo que eso es lo que hoy sucede con este tipo de enfermedades hepáticas, porque uno está llegando tarde a la raíz del problema. Vean ustedes en qué medida, frente al placebo, algunas de estas drogas son efectivas indudablemente, pero ninguna, por ejemplo acá, reduce el cuadro en más de un 50%. Perdón. Y respecto de la fibrosis, lo mismo. Hay una mejoría, todo depende de qué tan avanzada está la fibrosis, pero indudablemente no son todo lo efectivos que uno pretende. Y esto hay que verlo en el contexto de lo que significa esta enfermedad hoy día en Estados Unidos. Es la segunda causa de cirrosis hepática, es la segunda causa de trasplante de hígado, seguramente es una causa tremenda de costos laborales y obviamente de calidad de vida para muchísima gente. Para mí, el huevo de la serpiente está acá y creo que por más drogas que surjan, lo que uno debe tratar idealmente es de inducir en la humanidad una dieta que no lleve a la obesidad o al sobrepeso, a los rasgos epidémicos o pandémicos que hoy tiene. En síntesis, y para poner esto en su lugar, también hay que ver o considerar de qué se mueren estos pacientes. Y básicamente se mueren de enfermedades cardiovasculares y de cáncer. Las causas hepáticas de mortalidad son significativas, pero no son la principal. La mayor parte de estos pacientes fallece por patologías cardiovasculares. Por lo tanto, en resumen, la enfermedad hepática grasa no alcohólica es básicamente consecuencia de un desorden metabólico. Lo habitual en el área hepática es una evolución indolente, que es lo que conocemos como esteatosis simple, y a indolente debiera haberle puesto yo un signo de interrogación. No obstante, las formas progresivas pueden evolucionar a cirrosis y hepatocarcinoma como el NASH. La mayor morbimortalidad en estos pacientes es consecuencia de patologías cardiovasculares,
Por lo tanto, el enfoque terapéutico debe ser multidisciplinario, incluyendo endocrinólogos, nutricionistas, cardiólogos, hepatólogos, entre otros. Finalmente, como no hay nada nuevo bajo el sol, me pareció interesante esta cita respecto a la observación o cómo se genera un hígado graso. Este es el último diapositivo. Que dice que Appicio observó que puede aumentar el tamaño del hígado de cerdo con los mismos métodos artificiales utilizados en los gansos. Consiste en atiborrarlos con higos secos y cuando están lo suficientemente gordos, inundarlos con una mezcla de vino y miel para luego matarlos. Esto lo escribió Plinio el Viejo hace 2000 años, como mínimo, en la primera centuria después de Cristo, y Marco Gabio Appicio fue un gastrónomo, un gourmet, que dejó escrito probablemente el libro más importante de gastronomía del, no sé si era ya la República o el Imperio, pero de esa época de la vida romana. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Julio. La verdad que una charla brillante, con una claridad meridiana y donde caben seguramente muchas dudas, pero no porque las haya generado la charla, sino porque la patología las tiene, ¿no? Como bien dijiste vos, cuando hay tanta medicación disponible para una misma cosa, uno pone en tela de juicio qué pasa, ¿no? con la terapéutica. Yo, aprovechando que todavía no tengo ninguna pregunta concreta para vos del auditorio, y viendo cómo vos clasificaste tan magistralmente por el blanco a las drogas, a la actividad terapéutica de las drogas, lo que claramente nos compete a nosotros como endocrinólogos es manejarnos con las drogas que metabólicamente actúan sobre esa resistencia insulínica que el paciente tiene. Y seguramente esa es la base, por ejemplo, de la actividad de la pioglitazona, que nosotros la usamos con alguna bastante gratificación, porque a mí por lo menos me da bastante satisfacción en aquellos pacientes que les falta lograr el objetivo glucémico con otras drogas, y siendo una droga de uso económico y de disponibilidad masiva, porque no tiene alto costo como las nuevas drogas para la diabetes, pueden resolver el problema a nivel hospitalario bastante bien. Ya cuando uno habla de análogos de GLP, uno habla de costos que no son para el hospital público, ni siquiera para un número grande de pacientes del medio privado. Hoy casualmente vi un artículo que pasamos en el grupo nuestro de trabajo de la comisión sobre el semaglutide, que como te comentaba al comienzo de la charla, acaba de salir en el país, o sea que no tenemos mucha experiencia local, pero tampoco hay mucha general sobre qué pasa en la evolutividad del hígado graso. Pareciera que en las pruebas, de acuerdo a las dosis usadas, increciendo, las dosis más altas, sobre todo, digamos, versus placebo, mejoran. En realidad no mejoran, permiten la no evolutividad de la enfermedad, o sea, que se detenga la enfermedad en el lugar donde está, aunque no regrese grado de fibrosis para los que ya tengan niveles de fibrosis F2 o F3. Ahí, con respecto a placebo, hay muy poca diferencia, creo que la diferencia era 3 o 4%. Otra cosa que escuché en su momento algún par de autores mencionar, y que intenté usar hace tiempo porque es muy barata, es la vitamina E. Yo no he hecho un trabajo, no he publicado números, pero lo que he visto así en la clínica de todos los días es que la respuesta es de baja nula con la vitamina E. Uno se veía entusiasmado porque era algo barato, digamos. Pero bueno, no parece ser muy útil. Vos con pioglitazona, ¿qué tenés leído en cuanto a evolutividad o detención de evolutividad, digamos, del no pasaje de esteatosis a NASH, o
En general no tratan, en los estudios, al menos que yo tengo conocimiento, no tratan pacientes que no sean NASH habitualmente. Cuando el paciente tiene una esteatosis simple y el paciente hace lo que debe hacer, que es cumplir una dieta y salir del sedentarismo, yo creo que si no tiene alguna cuestión metabólica como resistencia a la insulina o una dislipemia, etcétera, creo que con eso solo puede andar muy bien. Desde luego, si necesita pioglitazona o metformina, eventualmente por alguna cuestión metabólica, eso está a criterio de ustedes agregarlo. Pero la etapa de esteatosis simple anda muy bien, anda muy bien. La etapa de NASH con pioglitazona ha demostrado, indudablemente hay un estudio Sanyal, creo que es el más importante, que es efectiva, pero es efectiva hasta ahí. O sea que no más de un 50% de los pacientes mejora los parámetros de esteatosis, de inflamación o de fibrosis. Algunos mejoran la esteatosis y no la fibrosis, otros detienen todo, y algunos pueden mejorar un poco la fibrosis. Lo que sí se sabe hoy es que de todos estos parámetros histológicos, el que realmente tiene un valor predictivo, un valor pronóstico predictivo, es la presencia de fibrosis. O sea, los individuos que tienen más fibrosis son aquellos eventualmente más refractarios a cualquier tipo de tratamiento. Con la vitamina E, es verdad lo que vos decís, con el criterio de que hay un proceso de óxido reducción dañino, hay radicales libres y hay fenómenos oxidativos a nivel mitocondrial, sí, como antioxidante se ha propuesto y de hecho se administra regularmente vitamina E. Coincido con vos en que los resultados probablemente no sean todo lo buenos que uno quiera, pero insisto, yo creo que esto es multifactorial. Y no creo que una sola cosa, y quizá tampoco dos, sean suficientes para revertir. Yo creo que uno tiene que adaptarse en nuestra medicina diaria, por lo menos, a cada paciente y a lo que cada uno de ellos puntualmente tiene. Si tiene o no un factor metabólico, si es un gordo y tiene la suerte de no tener resistencia a la insulina ni nada, no es hipotiroide. O sea, yo lo que veo es que estos pacientes que tienen puramente sobrepeso y no son resistentes a la insulina o hipotiroides o lo que sea, en general andan muy bien cuando hacen las cosas bien. Y los que tienen un factor metabólico agregado pueden andar muy bien, pero con mayor dificultad, o al menos con mucho más tiempo. Sin duda. Sin duda que es un combo que como decís vos, es multifactorial y que si uno no corrige el background metabólico ya sea o de la diabetes leve el que la tiene, o el de la obesidad, digamos, pasándola por lo menos de un lugar un poco más, un poco más aceptable, si cabe la palabra. Vos hablabas de un índice de masa corporal más de 40 como obesidad mórbida. Yo suelo decirle a los chicos en la facultad que en realidad es mal llamada mórbida por la cuantificación, porque uno dice obesidad severa o grave cuando tiene un número mayor de 40. En realidad se las llama sinonímicamente mórbida porque casi siempre quien tiene más de 40 de índice de masa corporal tiene comorbilidades. Es casi imposible encontrar un obeso de más de 40 de BMI que no sea hipertenso, intolerante glucídico diabético, resistente a la insulina, dislipémico, etc. Hiperuricémico, nefrolitiásico úrico, bueno, y todo lo que el combo metabólico implica. A mí, yo he hecho alguna pequeña experiencia individual, porque en su momento Virginia Regiardo me mandaba mucho en el sanatorio americano la esteatosis. Y claro, porque
entendía que el combo metabólico lo tenía que manejar o comandar un endocrinólogo. Y yo creo que estaba muy bien. Por supuesto lo hacíamos entre los dos, porque Virginia es una persona con muy buena llegada y trabajamos muy bien, pero hicimos bastante experiencia. La pioglitazona tiene paradójicamente la desventaja de que, a diferencia de la metformina, no, la metformina, exacto, la metformina prácticamente no te mueve el peso y la pioglitazona te tiende a hacer aumentar un poquito, un par de kilos, tampoco es que va a agravar la situación. Contra los GLP-1, claramente que lo aventajan porque son hoy por hoy la terapia para la obesidad. Acá la doctora de la Mata decía del ejercicio, sí, el ejercicio sin duda es una gran, un gran contribuidor a la mejoría, ¿no? Así que bueno. Pero creo que en lo que la doctora acota es que al margen de un BMI que parece bastante aceptable, sí, determinados hallazgos suponen una gravedad indudablemente significativa. Yo coincido con eso. Yo creo que hay factores genéticos también en esto indudables, que uno no puede tipificar y que indudablemente uno ve familias por ahí que tienen patologías vasculares en todas las generaciones. Tal cual. Y no se demuestra, al menos por la metodología actual, un trastorno metabólico evidente. Es lo que te decía al comienzo antes de off the record, antes que empezáramos. ¿Cuántos gorditos de 30 y pico? Pero gorditos apenas de parrilleros, como le llamo yo, esos gorditos de 36 años que tienen un body mass index como el que dice Cristina, de 20, a veces ni llegan a 27, 26, 26, y tienen una clara esteatosis ya, es decir, un claro movimiento enzimático y una ecografía, como decís vos, que ya está detectando más de 20% de infiltración grasa en el hígado, ¿no? Probablemente no sean evolutivos porque los otros factores no lo dejen llegar a muy lejos, probablemente, pero no lo sabemos tampoco. Aparte está o sea, uno no puede, en general entre los hepatólogos hay cada día, en los últimos 20 años, un cada vez menor entusiasmo para hacer biopsias de hígado. Porque han surgido metodologías que en parte la reemplazan y porque uno no quiere adoptar actitudes invasivas, de riesgo, etc. Entonces es muy difícil también medir la evolutividad de una enfermedad, cualquiera que sea, de manera indirecta. La fibrosis en el hígado, sí, con el FibroScan se puede apreciar bien, con una medición de la presión portal también, indirectamente, pero indudablemente lo que le pone firma y sello a cualquier patología hepática que no está bien identificada por todos los otros elementos es la biopsia hepática. Totalmente. Hay una gran falacia si uno no tiene un método de diagnóstico muy validable. Y eso es cierto. Bueno, Julio, creo que, a ver, Carreto, si hay algo más. El doctor Carreto preguntaba algo. Correcto, no, Carreto Jr., Federico es Carreto Jr., es el hijo de Hugo, hacía digamos, brinda sus felicitaciones por la charla y acá pone que si en tu experiencia tenés en cuenta un score 4 de FibroScan para la estadificación de la fibrosis, el 5-4 score para la estadificación de la fibrosis. Sí, sin duda, más allá de cualquier margen de error o más allá de las limitaciones que tiene el FibroScan convencional, no es el CAP, pero desde luego que uno tiene que, o sea, uno le cree porque es reproducible, haciendo desde luego hincapié en que el individuo no tenga citis, no tenga un panículo adiposo importante, no tenga transaminasas movidas, no esté en el periodo postprandial, no tenga insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, ya, o sea, un flaco, o sea,
Tiene limitaciones el FibroScan que poco a poco indudablemente van a ser subsanadas o lo están siendo. Pero hay que tener cuidado con en qué circunstancias y a quién se le hace el estudio. Pero indudablemente le creo, cuando las condiciones están dadas para que el colega que lo hace diga que tiene un F4, no tengo duda. Aparte, el paciente que tiene un F4 probablemente tiene signos ultrasonográficos de hipertensión portal, puede que tenga varices, puede tener esplenomegalia, puede tener plaquetopenia, o sea, puede ya tener circulación colateral en la pared abdominal. O sea, F4 y nada más, si bien existe, bueno, pero hay que buscar los otros elementos que lo corroboren. Claro, clarísimo. Bueno, Julio, muchísimas gracias por tu excelencia de charla. Ha quedado para mí, por lo menos, clarísimo, muy ordenada, muy clarita. Y bueno, te agradecemos en nombre de la sociedad, de los endocrinólogos, y vamos, después que pase un tiempito con el Ozempic, el semaglutide, te contaré qué nos pasa, bueno, qué pasa, cómo no. nos vamos a enterar. Les agradezco mucho a todos ustedes y bueno, y les deseo felices Pascuas. Muchísimas gracias, lo mismo para vos. Gracias. Bueno, y yo aprovecho también a deseárselas a todos los miembros de la sociedad, que pasen unas muy felices Pascuas y que, bueno, se cuiden, pero también sigan viviendo, porque esto sigue para largo, ¿eh? Así que no se olviden de vivir. Buenas noches a todos, gracias. Gracias a ustedes.